Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. El detalle que más me interesa a mí del coche es lo que me cautivó de pequeño. Yo recuerdo que tenía 7 años y estaba paseando con mi padre de la mano y en una calle en León de repente había este coche aparcado y el frontal me impactó. Entonces a nivel de carrocería claramente el frontal es lo que más me impacta. Si tú non arrivi, non esisto. Es un gran turismo en el más extenso término de la palabra. No tuvo intención de ser una berlina. Las plazas traseras, aunque son utilizables, no son muy confortables como para afrontar un viaje largo. Mi intención es poder ir a París a la concentración que habrá el año que viene con motivo del centenario de Citroën, y ahí sí será el viaje más largo que haré con él, que será en torno a 5.000, 6.000 kilómetros probablemente. Me interesa ir a la concentración del centenario de Citroën porque probablemente allí es más que probable que me encuentre con más gente que tiene el mismo modelo y, por ejemplo, hace cosa de un año aproximadamente coincidí con otros 3 propietarios que tienen un Citroën SM y gracias a ellos descubrí cómo era el mecanismo que utilizan para el desempañado de los faros delanteros. Entonces siempre que coincides con otro coche igual, como no es fácil, pues aprendo algo sobre el modelo. Lo que probablemente más sorprenda a la gente que desconozca el modelo y cuando lo vean se sorprenderían, yo creo que es el motor, el motor Maserati. La gente que desconozca que el corazón de este coche es un Maserati, probablemente es lo que más les vaya a sorprender. Lo que más destacaría del comportamiento del coche en carretera es la dirección. Es una dirección ultra rápida. Incluso para los estándares de los coches actuales es muy rápida, da 2 vueltas de volante entre topes, pero es que además en esas 2 vueltas las ruedas viran una barbaridad. La precisión de la dirección es increíble. Es cierto que el coche tiene un comportamiento subvirador, pero la dirección es tan rápida que en parte enmascara esa tendencia subviradora. La dirección sin duda es lo más espectacular del coche. El Citroën SM es un coche muy utilizable a diario. Tal vez el único problema que hay es, por un lado, el consumo. Es un coche que en ciudad el consumo es elevado. Y por otro lado, también da un poco de repelús el estacionarlo en la calle y que alguien pueda romper la parte de vidrio de los faros delanteros, etc. Parte del coche lo he restaurado yo mismo. El motor, algunas cosas de la inyección las he puesto a punto yo. Lo que pasa es que otras cosas, lógicamente, las he tenido que subcontratar. Yo no tengo una fresadora ni tornos para poder realizar mecanizados del motor y eso lo he subcontratado a artesanos portugueses que son especialistas en motores italianos y ellos son los que han hecho el trabajo más gordo de lo que es la restauración del motor, que es lo más grueso que he restaurado en él. Sorprendentemente, los recambios son mucho más fáciles de encontrar de lo que yo me esperaba. Yo estaba acostumbrado a otro modelo, a un Volkswagen Karmann Ghia tipo 34, y para ese coche sí tenía muchos problemas para encontrar recambios, y me esperaba que este coche fuese a ser tan complicado como ese. Por fortuna existe un club, el Club SM de Francia, y gracias a ellos la mayor parte de los recambios los puedes conseguir, tanto coches que ellos han ido recopilando porque se van achatarrando y van recopilando piezas, o piezas que han ido encontrando por talleres obsoletas,
como reproducciones de piezas nuevas, y gracias a ellos la verdad es que prácticamente puedes encontrar de todo. Hay algunas cosas que no son fáciles de encontrar, pero la mayoría de las cosas que sí que se estropean hay o bien reproducciones o recambios para ellas. La verdad es que en ese sentido me he sorprendido. Bien, el motor es un motor de origen Maserati. Maserati lo desarrolló en un tiempo récord, correctamente Giulio Alfieri fue el responsable del desarrollo de este motor. Y en mi opinión las cualidades más destacables de este motor son, por un lado, que es un V6, no es cierto que sea un V8 con 2 cilindros amputados, que está íntegramente fabricado en aluminio, es un motor extremadamente ligero, son 136 kilos solamente de peso para un motor de casi 3 litros de cilindrada. Su sistema de distribución es complicado porque tenemos 4 árboles de levas en cabeza y con un eje intermedio necesario para transmitir el movimiento a la bomba del sistema hidroneumático, y eso ha complicado bastante el sistema de distribución. Citroën en su momento ya especificaba que era necesario revisar esta distribución cada 20.000 kilómetros. Claro, cuando la gente le dices, ¿tu coche tiene cadena o correa de distribución? Dice, bueno, si es cadena es eterno, y no se esperan que una cadena haya que mantenerla durante cada 20.000 kilómetros, ¿no? Pero hoy en día este problema ya ha desaparecido porque ya hay mejores materiales y kits de conversión con un tensor hidráulico, y ahora ya te olvidas del mantenimiento de esta mecánica. La suspensión hidroneumática y el sistema hidroneumático de Citroën, la gran genialidad que tuvo Paul Magès, el diseñador de este sistema, fue combinar la dirección asistida, la asistencia de los frenos y la suspensión en un único sistema. La gran diferencia es que la suspensión no tiene elementos metálicos para hacer el trabajo de los muelles, ya sean muelles o barras de torsión o ballesta, como le quieras llamar, sino que lo hace sobre unos globos de nitrógeno a presión, y luego tiene la peculiaridad de que es capaz de mantener la altura constante, porque junto con ese nitrógeno a presión que hace la función del muelle, tiene un líquido, el LHM, un fluido mineral, que lo que hace es lo que mantiene la altura constante de la carrocería. El Citroën SM es un coche que en su momento se lanzó tratando de lanzar al mercado el coche más seguro que existía en ese momento. Y en él introdujeron los faros direccionales y además con un control de cabeceo de carrocería constante para garantizar siempre la mayor cantidad de luz en la carretera y que fuera seguro circular con él por la noche. La direccionabilidad no me parece tan eficaz como pudiera pensarse en un principio, pero sí el control de cabeceo. Es mucho más espectacular cómo funciona ese sistema que los faros direccionales. Es un coche que está tan avanzado a su tiempo que la verdad es que no encuentro absolutamente nada en falta en cuanto a su equipamiento, ni siquiera comparado con un coche moderno. O sea, tenemos un coche que incluso el limpiaparabrisas se adapta automáticamente a la cantidad de lluvia que hay. Es algo espectacular si pensamos que el coche tiene ya prácticamente 50 años. Soy Rubén Fidalgo, trabajo como periodista de motor y conduzco un Citroën SM de inyección del año 72.